La mamá de ustedes tenía algún que ustedes sabían y que iba a escribir. O sea, que ella empezaba como a su mente, un mindset, Nosotros pensamos tenía que no. un lugar donde ella se sentaba siempre, nada de eso. No, acuérdate que era una mujer descomplicada, ligera de equipaje. Exacto, amo, Sí. amo. Una mujer que Simplificación. meditaba a las 4 de la mañana. Así que yo me imagino que ella de alguna manera siempre estaba conectada con sus sentimientos. Yo creo que así de basiquito, como te lo estoy diciendo. Yo Creo sí que estaba creo. conectada con sus sentimientos, le nacían las ideas, las escribía en cualquier momento. Tenía una máquina de escribir. Ajá, que en ese Después tiempo. la reemplazó por una computadora, pero primero era una máquina eléctrica. Sí, era una máquina eléctrica. Y entonces hojas y hojas y hojas y hojas y después las condensaba, las modificaba. No creo que ni siquiera le metía demasiada cosa. Creo que ella se gustaba ella misma, se gustaba mucho. Sí. Exacto. Sí, Eso es tenía súper importante un y se gusto por ella conocía. misma. Y creo que, mira, si hablas también de inspiración, y para decirte que quizás te pudiera complementar esto, que era muy orgánico, Ujú. sí había una inspiración mucho de las anécdotas, de las vivencias, Eso es de otra la cosa. observación, que viene mucho de esa cosa que viste, de esa historia de ese nieto, de ese cuento de infancia, de esa anécdota que sabes y que la tienes ahí y piensas que por allí hay algo interesante que puedes hacer, hay algo interesante que se te puede ocurrir y arranca. Total. Tiqui, 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 tiqui. Mira, yo que ¿Qué es sigo lo que manteniendo sale? el blog semanal, o sea, yo parezco a veces hasta medio paranoica o yo no sé, no psicótica, no sé, porque me la paso como que ¿Por qué? porque oigo algo, veo algo, me acuerdo de algo y es como a veces compulsivo, que espera, tengo que escribirlo, a veces hasta me grabo en el teléfono porque no puedo escribir en el momento. Entonces, yo trato de explicarle a la gente que si no existe esa conexión, que ella la tenía natural y orgánica, tenemos que buscarla, porque no podemos sentarnos a escribir pensando en que el perro hay que vacunarlo, hay que ir al súper, hay que no sé qué, tengo 5 Por ahí no minutos para sale. escribir. O sea, no va a pasar. No va a pasar. Y sobre todo otra súper recomendación que, bueno, yo sé que ella lo hacía, leer. Ah, Porque en verdad en los talleres me he dado cuenta que no se lee mucho, ¿no? Y digo, tampoco es que no vamos a leer Dostoyevsky, o sea, no te voy a pedir eso, Sí, pero por sí, lo menos sí, léete algo. Léete Lo dimos, algo. doctor, que lo tenía muy duro. la noche hablando de Dostoyevsky, léetelas para que veas que te Claro, inspiras. pero- O sea, lo que te quiero decir son pero- cuentos cortos. Sí, hay que leer. Cuentos hay cortos, que leer, hay que leer. ensayos, lo que sea, pero Forma, estilo, inspiración, todo tiene que ver todo, con el leer, fíjate. vocabulario, la Todo. gramática, ideas, o Absolutamente. sea, estilos que te gustan. Tienes que familiarizarte y tienes que, entonces, porque hablábamos de gustos adquiridos, o sea, adquieres el gusto por esto y quieres más. Me imagino que también, de alguna manera, yo no soy escritora, de alguna manera los escritores también, esto resulta muy inspirador, ¿no? Y entonces vamos a entrar un poquito en el tema de aparte de las obras, que las quiero tocar también, su labor como propulsora, porque para mí fue un tipping point, o sea, fue como fue lo que hizo la diferencia en que aquí como que la literatura, que los cuentos para niños o los libros para niños se llamaran literatura infantil en Panamá, o sea, como que subimos un escalón y ya como que nos pusimos un poquito más los pantalones largos y aparte, bueno, los reconocimientos que tuvo, para que nos cuenten un poco de cómo fue esta labor, de cómo fue jalando gente, cómo logró abrir la sala de literatura infantil en la Biblioteca Nacional, que no había. ¿Tú quieres que arranco con los talleres o tú arrancas con los Como talleres? ustedes Con los quieran. talleres, dale. Bueno, yo pienso que es como te digo, ¿no? Ella tenía como todas estas ideas que quería vender, ¿verdad? Que quería absolutamente sin ninguna ambición de lucro de ninguna clase. Ah, cero. Yo me Esto era imagino. solamente que le dieran el espacio y le dieran un momento para escucharla. Entonces tenía muchas cosas preparadas. Ella ya tenía una conexión previa con IBI, que es una organización de literatura internacional, donde ella ya había hecho ciertos contactos, de manera que ella no estaba tan verde. Ella sabía más o menos por dónde entrar y sabía que era la Biblioteca Nacional y vender estas ideas de hacer la sala para los niños, que ya estaba un poco concebida, el bibliobús, de tener... Ay, el bibliobús, me acuerdo. esa es una el gran bibliobús, De todas ella, estas de ella. cosas. Y claro, otras personas la acompañaron porque no se le puede dar todo el mérito. No, a veces la gente claro. necesita ayuda. No, claro. Creo que las ideas fueron muy de ella. Sí, que me mate la gente que escuche esto, sí. Sí hubo otra primero, pero yo creo que antes de mi mamá no había mucha cosa, o casi nada. O por lo menos como doer. Así Accionadora. es, que como accionadora. una idea de mi mamá muy doer. Muy Ella doer. era una mujer que iba directo a lo que iba. Ya tenía 5 reuniones, ya tenía cosas y con mucha buena vibra. O sea, esa gente que cree que le va a ir bien,
Claro, que nunca han hablado claro, de eso con optimista. nadie, optimista, Muy optimista. muy optimista. Entonces esto, y vuelvo y te digo, muy creyente de ella misma. Yo creo, y arranca con esos talleres, ¿no? Ella da como una evidencia, yo pienso, Maricel, que ella la prueba fehaciente de que esto era desde el corazón, sin ningún interés real, más que el mismo, el per se, Ujú. era esto, voy a hacer estos talleres. Estos talleres que se llamaban de acercamiento, o sea, talleres de, no eran No, talleres de escritura, expresión. eran talleres de expresión. Ella simplemente le llamó talleres de expresión, de manera que lo que ella esperaba era que los niños se expresaran, ya fuera dibujando, o leyendo, o contando una anécdota, o parafraseando con las cartas de Neruda, o sea, que comenzaran a desplegar Sí. esos talentos que ella aseguraba que los tenían todos de Todos. diferentes maneras. Sí, Claro. Y es verdad, todos tenemos talentos y dones, y nada más eso- que no los ponemos en práctica. Y esos talleres se dan en las escuelas, tanto públicas como privadas. Entonces mi mamá empieza a hacer estos recorridos, los hace en hogares de niñas como el Hogar Pelletier. O sea, es un taller espectacular con estas niñas. O sea, es Niñas en todo- riesgo social. Niñas en riesgo social. O sea, que era como el Hospital del Niño. Iban entonces a leer en el Hospital del Niño. o a muchas leer en- escuelas públicas en la ciudad y en, Muchísimas. y en el Y interior. en el interior. Entonces, todos estos talleres de expresión iban a los salones, hacían los talleres y ella iba viendo, ¿no? Madera, fulanito que es de madera. Y de hecho, da un libro que no sé si lo llegaste a ver por ahí, que se llama Cosas de niños y niñas, Ujú. que ella logra recopilar todas esas cosas que los peladitos hacen en los talleres, que son desde poemas, terminar una frase, contestar las preguntas de niños. Fíjate que no era elaborar un libro, era hacerlos crear. Claro. Despertar en ellos el interés, o sea, te puedes imaginar todas las cosas con las que se topó mi mamá, ¿no? Los niños dicen que a mí no me gustan los libros, señora. A mí no me gustan Pero a lo los mejor me libros. encanta dibujar. Y a mí no me gustan las poesías, a mí no me importa, pero me parece perfecto. Esta otra opción, te doy esta cosa, y fueron naciendo cosas, si te contara las anécdotas que tenemos, ¿no? Claro. No, yo me imagino Y que lo más interesante es que no era la maestra Mm, que quiere que escribas el rojo es mi color favorito. No, yo quiero Lúdico. Yo quiero que inventes, que crees. Y mientras el niño era más irreverente, mientras el niño era más creativo, más original, más ocurrente, era la gran perla encontrada en ese fondo y decir, Dios mío, este chiquillo fantástico, fulanito, habla adelante, te la penita, la cosa, y vas viendo cómo Se va puliendo quizás el que diamantito. claro, y ese niño que piensa que no pertenece, que no sabe qué tiene de bueno, porque no es el mejor futbolista o el mejor deportista o la más, qué sé yo, Y popular. nosotras las Y asistentes, resulta, dice que mamá, pero este chiquillo ni siquiera se ha parado 50 veces, niña, no te preocupes, ya verás. ya verás, Y vimos. y vimos. y lo vieron. Sí. No, cambió vidas.